Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la campa de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise grabar este video después de tener unas conversaciones con hermanos anoche, según la condición de la batalla y cómo las experiencias comunes que cada uno de nosotros experienciamos, son cosas que nos ajuntan y que nos traen más cercas, um, um, you know, porque pues estas cosas no son son comunes entre nosotros en esta fe, y en verdad y en realidad solo un hermano en la fe, caminando el mismo camino que tú en sinceridad y en verdad, en el temor del Señor, es uno cual puede entender tus experiencias, tu camino, tus dificultades, tus sufrimientos, tus tiempos de fracasar y de caer y de recoger y de tristeza y depresión y angustia y enojo. Y es algo que es bien beneficioso para nosotros, tener hermanos y en el espíritu, consolarnos unos a nosotros, y quise entrar en las escrituras para entrar y enseñar que estas cosas igualmente las estuvieron sufriendo los hombres del Señor, que vinieron antes de nosotros, man. La vejación, el enojo, la depresión, son cosas que son no solo necesarias en esta fe, pero igualmente beneficiosas en el proceso de ser purgados como oro en el horno, y aprobados por el Señor. Voy a comenzar aquí en 2 Pedro 2:6. Dice: y convirtiendo las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, las condenó con destrucción, haciéndolas ejemplo para los que después vivirán impíamente. Y sabemos que en estos últimos de los últimos días, Babilonia la Grande, cual es América, sufrirá el mismo castigo, ser quemado en fuego nuclear, siendo la nueva Sodoma y Gomorra, man. Okay. Dice: y libró al justo Lot, enfadado con la inmundicia conversación de los impíos. Okay. Y en el inglés la palabra es vex, que significa vejado. Okay. Lot estuvo enfadado o estuvo vejado con la inmunda conversación de los impíos, porque estuvieron a su alrededor. Él vivía dentro de Sodoma y Egipto. Se la que dice dentro de Sodoma y Gomorra, que América ahora es Sodoma y Egipto. Pero igualmente, como leemos, man, empuja su veneno a todo el mundo. Entonces ahorita el entero mundo, de una manera o de otra, es contaminado con el espíritu de Sodoma y Gomorra. Y dentro de estos lugares en donde hermanos están teniendo que vivir en este mundo impío, igualmente somos vejados, man. Somos estresados, somos enfadados, tener a esta gente a nuestro alrededor, en el trabajo, en nuestras familias, en público, cuando tenemos que salir para hacer movimientos en esta sociedad. Eso es una continua vejación a nuestras mentes, y a nuestros espíritus, y una cual por el espíritu, sí tenemos herramientas espirituales para combatir, para resistir y para prevalecer. Como por el espíritu siempre repito que esas herramientas incluyen, pero no son limitadas a oración, a ayuno cuando es necesario, leer, el estudiar, la fraternidad, y también cosas, que en tu día puedes hacer para traerte un poco de balance, man. Ejercicio, salir a un lugar, en donde es un poco más tranquilo y paz, con naturaleza a tu alrededor, sea un bosque, un parque, un río, un lago, un charco, un mar, un beach, un océano. Okay. El utilizar de las hierbas,
los incensios, las cosas naturales de la tierra que podemos usar para crear perfumes que, sirven para relajarnos en el espíritu, y ciertas otras cosas así, man. Porque pues sabemos cada uno de nosotros, man, este camino, viene con sus tiempos difíciles y oscuros, okay, pero nunca se nos debería de olvidar que no estamos solos en este camino y que nuestras experiencias son comunes entre hermanos, man, en el mismo espíritu. Okay, próxima escritura. Eclesiastes 7:7, ciertamente la opresión enloquece al sabio. Y pues más que nunca en los últimos días, man, esto es bien común, man, en este camino, sentir, con profundidad, lo más que nos acercamos al fin, el sentido de vez en cuando, um, el sentido de, no sé cómo describirlo, pero enloquecimiento, no sé cómo describirlo, pero tiempos en donde las dificultades y las pruebas y la vejación y los demonios y la carne y todo, se siente como si te está atacando al mismo tiempo, de diferentes ángulos. Y que, en el tiempo más pesado y oscuro, te sientes como si estás a punto de perder tu mente, man, de enloquecerte. Sientes como si la fábrica de tus facultades mentales están a punto de romperse, pero de nuevo con la ayuda del Señor, y el Espíritu y las herramientas que Él nos ha dado, nos podemos por el Espíritu del Señor sacarnos de ese abismo. Okay. Dice, y un regalo destruye al corazón. Entonces esto fue escrito por el rey Salomón, ¿no? Y él siendo el hombre más sabio que existió, y para los que lo pueden recibir siendo él mismo Yahweh, pues tenemos aquí ejemplo de cómo lo que sufrimos nosotros es común, y hasta grandes hombres, grandes hombres en el espíritu igualmente pasaron por las mismas cosas. Una consolación para nosotros. Okay, pero hasta dentro de nuestros momentos más difíciles, esto es lo que nos deberíamos de acordar, ¿no? Dice Efesios 4:26, airaos y no pequéis, ¿ya? Aunque es común sentir estas cosas, aunque no hay nada mal con sentir estas cosas, enojo, frustración, odio por este lugar, por esta condición, nunca deberíamos de dejar estos pensamientos, estas emociones causarnos pecar, man, y caer de la fe. Nunca deberíamos de dejar nuestro odio por Esaú o por las naciones o por 2/3 causarnos hacer algo carnal, sea en las calles o en el trabajo o en tu día en día. Dejar tu vida nomás, soltarse a punto de atacar a alguien o hacer algo totalmente carnal y dejando que seas controlado en ese momento por Satanás, man, y por sus demonios. Y luego en eso, efectivamente fallar la prueba del Señor y caer de la fe y ya, siendo, totalmente endemoniado, man. Sino resistir y, como está escrito, reprender al demonio y a Satanás en ese momento. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yeah, man. Es el balance. Sí, cada uno de nosotros sentimos estas cosas, experienciamos estas cosas, estas dificultades y sentimientos y pensamientos de querer actuar sobre estas cosas, pero
el balance es que nunca deberíamos de actuar sobre estas cosas, man. Okay. Y realizar en, en nuestras vidas estas cosas que queremos hacer, man. Sino esperar al Señor que, Él nos sane y nos dé, por su decreto, su poder para ejecutar juicio bajo Él. Y en eso, tener la confirmación de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y de ahí poder en justicia, ejecutar, la venganza del Señor, man, bajo Él. Y en eso será, realizado perfección, porque será justo, el utilizar de nuestro enojo para ejecutar juicio, man. Y será mucho más maravilloso, porque tendremos ese poder del Señor y una porción de su enojo, porque imagínate, si tú estás sintiendo esto ahorita, ¿cuánto más el Señor, man? Okay, Él dijo que cuando caminó en la tierra hace 2000 años, que en ese tiempo Él quisiera ya traer fuego al mundo, pero no era el tiempo, man. Okay. Ezequiel 9:4. Últimamente, estas experiencias sirven para confirmar que el Señor está trabajando con nosotros, ¿no? Pero que igualmente en nuestra paciencia deberíamos de esperar al Señor. Dice Ezequiel 9:4, y le dijo Yahweh, Moshe pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio del mismo. Entonces aquí el Señor le está dando comandamiento a su ángel para marcar en las frentes, en los espíritus, de cada hombre miembro de la elección de la nación de Israel, cual en su espíritu está clamando y gimiendo por las abominaciones que se hacen en el mundo, man. Por la vejación, por el enojo, por la frustración, por la dificultad, por la impiedad, por la asquerosidad y la degeneración y perversidad, y muerte y destrucción, y robo y asesinato y adulterio y idolatría que se comete en el mundo, man. En el tener que caminar en este mundo y con el entendimiento del Señor y de su palabra y de su escritura y de sus leyes, y en viendo cómo en el mundo todo es totalmente contrario a justicia, a la voluntad y la palabra del Señor es causa en nuestras mentes y espíritus de gran vejación, man, y sufrimiento, pero tal espíritu, contrito y quebrantado junto con arrepentimiento por nuestros propios pecados y errores, es el espíritu cual agradece al Señor, uno humilde y temeroso del Señor y lleno de fe y paciencia para esperar su regreso y su salvación. Okay. Y pues como está escrito, man, en el respaldar nuestra fe con las obras, y aguantar hasta el fin. El Señor no es injusto para olvidarse de nuestras obras que hacemos hacia Él en amor y en fe. Y pues cada uno de nosotros esperamos ser parte de los cuales han sido marcados en nuestros espíritus desde la fundación y la creación de todo, man, para que seamos reunidos con nuestro Señor cuando Él regrese, man. Okay, Lucas 21:19. Dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Esto es un comandamiento, man. Okay, esto es en serio, man. Esto es palabra de nuestro Señor Yahushua. Ya, escrito en rojo.
Cada uno de nosotros deberíamos de aguantar, ¿ok? Y mantenernos pacientes y poseer nuestras almas, poseer y mantener control de nuestros espíritus, de nuestras mentes, de nuestras emociones, de nuestros cuerpos, man. Y no a caer víctimas a carnalidad, a impaciencia, a emoción, a depresión. Porque hay algunos cual por razón de su angustia y depresión tienen la bandera, blanca, man. Caen de la fe, caen del camino, man. Concluyen en sus mentes que no pueden continuar, que es demasiado por ellos. Y al fin es porque pues no estaban utilizando las herramientas que les dio el Señor, man. Como mencioné, paciencia es extremadamente necesario. Hay algunas pruebas del Señor que aunque ores y ores y ores, Él te continúa a mantenerte dentro de esa prueba porque es una de forma larga para probar tu paciencia dentro de un periodo predeterminado. Puede ser semanas, puede ser meses, puede ser años. Pero nunca deberías de tirar la toalla, nunca deberías de perder tu paciencia o tu fe o tu esperanza que un día el Señor te librará de esa aflicción, sea en este tiempo o cuando Él regrese. Okay, ese es el balance. Última escritura, y con esto lo voy a concluir. Profecía según nuestro Señor Yahushua, porque Él mismo, man, Él mismo caminó en la carne y sufrió lo que nosotros sufrimos y experienció todas las emociones, todas las angustias, las dificultades, las tribulaciones, los sufrimientos en su mente, en su espíritu y en la carne, mucho más que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar, man. Ok, hasta 10 voy a leer. Y con esto vamos a concluir. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, hablando de nuestro Señor Yahushua, man. Varón de dolores, experimentado y no, ¿cuál? Un momento, déjame ver si está en punto esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, no, esto no está en punto. Esta transacción no está en punto. Pero por el Espíritu Yahweh Shemashai nos ha dado las herramientas para discernir cuando algo está en punto según translaciones y cuando algo no está en punto. Ok, 53:4. Y 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Pues según la translación aquí igualmente es lo que dice, experimentado en quebrantado. Deja leerlo en la NTL, en el NTV. Un momento, Salakia, yendo en el espíritu. Okay. Ok, aquí esto sí está más en punto. Dice, fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Ya? Yahweh Shai, man, fue traicionado por su misma gente, man, a los cuales él fue enviado para sanar y no para regresar al Padre. Pero en realidad solo vino para la elección en este lado. Inevitablemente los 2 tercios van a ser cubridos por su sacrificio en el reino, pero pues esto fue
el rollo que le dio el Padre Yahweh, man. Ser despreciado y rechazado, man. Abusado. Conocedor del dolor más profundo, man. En la mente, en el espíritu y en la carne. Él tuvo una cabeza de cabello gris a los 33 años, man. Del estrés. Okay. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. ¿Ya? Porque como está escrito, cada uno de nosotros somos pecadores, man. Caminamos una vida antes de esta fe de pecado, man. De tontería, man. De adulterio, de idolatría, de necedad. Y en los casos, y en el caso de ciertos hermanos, man, de violencia y de abominación y degeneración y asquerosidad. Pero pues, como está escrito, man, nosotros siendo enfermos necesitamos al sanador, man, al médico, cuál es nuestro Señor, cuál somos cubridos por sus sacrificios y lo aceptamos, man, y nos arrepentimos en su nombre. Okay. Dice, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Recuérdense, cada carga que tenemos nosotros la podemos poner sobre los hombros de nuestro Señor, man, para ayudarnos, para que no tengamos que cargar nuestro cargo solo, sino en fe ponerla sobre el Señor, que Él nos pueda ayudar y librarnos. Dice, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Que, Él cuando caminó la carne, era perfecto, pero igualmente como está escrito, sufrió lo que sufrió primero por los pecados de la gente, de Israel, y también por los suyos, hablando de cuando caminó la tierra como el rey Salomón y Adán, para los que lo puedan recibir. Un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Entonces imagínate, compara lo que tú estás experienciando con lo que el Señor tuvo que sufrir, man. Para que te pueda dar fuerza el Señor en saber que Él sufrió todo esto por nosotros, man. Por Israel, empezando con la elección, y no por el entero mundo. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y nuestra esperanza es que somos cubridos por su sangre, man, por su sacrificio, ¿okay? Por su gracia, por su misericordia, por su gracia y perdón, para que podamos ser sanados y salvos, man, y perfeccionados, man. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, ¿ya? Es cierto, man. Por esta razón estamos en la condición en que estamos, man, bajo esclavitud. Hemos dejado los caminos del Señor para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Imagínate esa carga, man. Es inimaginable, man. No se puede comparar a ninguna otra. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. No se quejó, man. Sí, en su momento de debilidad le oró al Padre que le remueva esa carga antes de ser crucificado. Okay, pero pues la aguantó. Cuando no recibió respuesta del Padre y supo que no hubo de otra manera y que iba a tener que ir a la cruz, lo aceptó y la tomó, y regresó al Padre y fue perfeccionado y glorificado, y digno, y ahora a nosotros lo esperamos a Él, ¿no? Para que regrese con su gloria y con sanamiento en sus alas, para que nos rescate y nos regrese hacia el Padre y que nos glorifique bajo Él y nos perfeccione, ¿no? Y nos perdone. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin
descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Mira, cada uno de nosotros, man, merecemos lo que sufrimos, man, y más. Imagínate, así de pesado fue nuestro pecado contra el Señor, man. ¿Ok? Y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Ok? ¿Cuánto más? Tuve aquí, ok, 10. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Imagínate, man. Ok. Al padre Yahweh le agradó herir a su hijo, man. A su único hijo. Al primer creado, man. Del padre Yahweh. ¿Y por qué es que le agradó hacerle esto a su hijo, man? A afligirlo. ¿Ok? Porque en eso fue el Señor perfeccionado, man. En eso Él cumplió el propósito del Padre, man. Para cubrir a la nación y adoptarlos para atrás al Padre, man. Siendo Él el intercesador, como se diga, man. El mediador, empezando con el remanente. ¿Ok? Fue él una expiación por nuestro pecado, man. Y en eso, fue contado ser digno sentarse a la mano derecha de Yahweh. Y se formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Ya? Porque Yahweh es ahora por sus obras, man. Por su obra, por su sacrificio. Ahora Él es el Rey de Reyes, man. ¿Ok? El Señor de Señores. ¿Ok? La mano derecha del Padre Yahweh, man. El número 2 en toda la creación. ¿Ok? Y su reino, su imperio será eterno y glorioso y perfecto. Y disfrutará su reino con su elección, cuales ya no más serán llamados servientes, sino amigos, como está escrito, ¿no? Esto es lo que buscamos. Esto es la recompensa por todo lo que tuvimos que y tenemos que experienciar hasta que Él regrese y nos salve, man. Y es parte de nuestro de nuestro servicio, man, necesario. ¿Ok? Pero lo bueno es que pues bien pronto vendrá este día cuando regresará nuestro Señor, porque como estamos viendo en el mundo, según las señales, el fin es eminente. Mantenernos firmes y estables en la fe y en paciencia, y dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh.